¿Puede una aspirina prevenir la aparición de un infarto al miocardio o un derrame cerebral? ¿Cuántas aspirinas necesito tomarme cada día para prevenir un evento como este? Acompáñenme en este video para explicarles un poco sobre un enorme debate que ha existido durante las últimas décadas entre las sociedades científicas para responder estas dos preguntas que acabamos de hacer. Recuerde que puede darle like a nuestra página de Facebook, Dr. Osman Valdivia Internista, o suscribirse al canal de YouTube Primero Salud TV. Durante las últimas décadas, si existe una medicina que se ha consumido muchísimo, que se ha prescrito de forma extendida, esa medicina se llama aspirina. Y muchas personas la solicitan en la consulta médica cuando tienen o reciben el diagnóstico de diabetes o hipertensión, porque traducen que automáticamente con el diagnóstico de una de estas enfermedades debe de tomar una aspirina, asumiendo que las enfermedades que he mencionado, diabetes e hipertensión, incrementan el riesgo cardiovascular de un paciente. Pero todo en medicina se debe hacer con cuidado y las prácticas están sujetas a la investigación. Primero, la aspirina es un medicamento que se usa como antiagregante de plaquetas, esas células que se encuentran en la sangre que se encargan de hacer tapones para disminuir los niveles de sangrados cuando hay alguna lesión dentro de un vaso. La aspirina ha demostrado farmacológicamente, si nos vamos a los libros de farmacología, un mejor equilibrio entre prostaciclinas y tromboxanos, tanto a nivel del vaso sanguíneo como a nivel de las plaquetas. Estas dos sustancias que les menciono son responsables de abrir los vasos o vasodilatar o cerrar los vasos o vasocontraer. Entonces, si tenemos un mejor perfil o un mejor equilibrio, tenemos menos riesgo cardíaco. Todos pensaríamos entonces que si eso se demuestra farmacológicamente, entonces debemos tomar todos una pastilla diario para evitar que nos ocurra un evento. Pero en medicina las cosas no son tan fáciles. Lo que está demostrado en la teoría debe llevarse a la práctica y luego investigar o verificar si en la práctica se obtienen los beneficios que teóricamente ya se han demostrado. Es por eso que el mundo de la ciencia ha venido en las últimas décadas investigando qué pasa en las poblaciones que están usando y las que no están usando aspirina. Decidí hacer este video por una publicación del pasado lunes de la Sociedad Española de Cardiología que investigaba qué cantidad de personas en Estados Unidos están consumiendo aspirina como prevención primaria. Y ya más adelante les explico qué significa eso. El estudio se hizo a través del Instituto Nacional de Estadísticas y la encuesta demostró que casi 10 millones de personas de los que se evaluaron a través de la encuesta estaban tomando aspirina en prevención primaria. En medicina decimos prevención primaria y secundaria. La prevención primaria es ¿cómo hago para evitar que aparezca un primer evento? Si yo nunca he tenido un infarto ni un derrame, ¿cómo hago para evitar que aparezca por primera vez? Eso es prevención primaria. Y luego está la prevención secundaria, que traduce a una persona o a un paciente que ya se infartó o que ya tuvo un evento cerebrovascular. ¿Y cómo hago para evitar que ocurra una segunda, una tercera o una cuarta vez? Eso es prevención secundaria. Entonces la encuesta se hizo con aquellas personas mayores de edad, con diabetes o sin diabetes, que estaban tomando aspirina y nunca habían tenido un infarto o un derrame cerebral. Esta información pues nos hace suponer que muchas de estas personas están usando un medicamento que no tiene ningún beneficio para su condición. No quiere decir, ojo, que la aspirina no tenga ningún beneficio, no, pero tiene beneficios demostrados en aquellas personas que sí tienen realmente una indicación y eso es lo que vamos a comprender en este video. Vámonos más atrás. El año pasado se publicó un metaanálisis, se hizo una revisión de más de 200 estudios a través de las bases de datos científicas para identificar qué pasa con las poblaciones que usan aspirina. Este estudio lo llevaron a cabo un grupo de científicos argentinos y también se asociaron con el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en México. Se publicó la información de más de 200 estudios, más de 81,000 personas que tomaban aspirina y los objetivos del estudio eran tres.
Primero, evaluar si con la toma diaria de aspirina se reducía la probabilidad de aparecer infartos, de aparecer eventos cerebrovasculares y qué pasaba con el riesgo de desarrollar hemorragias importantes en estos pacientes que estaban tomando aspirina versus los que no estaban tomando aspirina, que eran casi la misma proporción. Es decir, al final estudiaron más de 160,000 personas, la mitad tomando aspirina y la mitad no, para comparar si existía un beneficio o no. ¿Qué ocurrió con estos resultados? Los resultados arrojan lo siguiente. El primer objetivo: disminuye infartos y enfermedad cerebrovascular la aspirina diaria en personas que nunca han tenido un evento, que es por primera vez. Y la respuesta fue que sí, que existe una reducción, pero una reducción leve de la aparición de eventos cardíacos y eventos cerebrales. Pero luego entonces diríamos, vamos bien hacia el uso de la aspirina. Pero luego nos topamos con el segundo objetivo, y el segundo objetivo dice: ¿reduce la mortalidad cardiovascular el uso de aspirina, sí o no? Y la respuesta es no. No hubo diferencias entre las personas que tomaban aspirina y las que no tomaban aspirina con respecto a la mortalidad cardiovascular. Entonces, aquí estamos como en un empate prácticamente. Y para el desempate nos vamos a: ¿aumenta el riesgo de sangrados mayores como hemorragia digestiva o eventos cerebrovasculares hemorrágicos el uso de aspirina, sí o no? Y la respuesta es sí, porque el estudio demostró que había un incremento en la aparición de hemorragias en personas que estaban tomando aspirina versus las que no estaban tomando aspirina. Entonces, para calcular el beneficio neto es sumar los beneficios y restar los riesgos. Los riesgos pues superaron en este caso a los beneficios y por tal razón el beneficio neto es nulo. Por esa razón, muchas sociedades científicas hoy día han cambiado la postura de hace algunos años en decir que el uso de aspirina en prevención primaria, es decir, a los que nunca les ha dado un evento cardíaco o enfermedad cerebrovascular, debe individualizarse. No significa que porque llegué a los 70 años me deben dar una aspirina, tampoco significa que porque tengo 70 años y soy diabético me deben dar una aspirina, o porque tengo 70 años y soy hipertenso me deben dar una aspirina. El riesgo del paciente debe ser individual. ¿Cómo se calcula el riesgo? Preguntarán ustedes. ¿Cómo sé que tengo un riesgo alto o no? Las tablas de riesgo cardiovascular nos piden edad del paciente, sexo del paciente, si este paciente es fumador o no, si este paciente es diabético o no, qué niveles de grasas tiene este paciente, son de las principales variables para definir el riesgo de cada paciente. Siempre y cuando este mismo paciente tenga una evaluación del riesgo de sangrado, que para eso también tenemos escalas de valoración, podremos decidir si usamos o no usamos una aspirina. Vuelvo y repito, me estoy refiriendo a prevención primaria, a aquellos que nunca han tenido infartos y nunca han tenido derrames cerebrales. Los que ya han tenido eventos, ya está demostrado el beneficio de usar aspirina para prevenir la aparición de subsiguientes eventos, siempre y cuando también se considere el riesgo de sangrado que pueda tener este paciente. Es decir, tuvo un infarto, pero cuando administro aspirina tiene un sangrado digestivo, entonces no puedo usar aspirina porque el riesgo está superando el beneficio. Eso es lo que tenía para compartirles hoy sobre el uso o el no uso de aspirina. Es un debate de muchos años atrás, de muchos choques de información y que hasta la fecha se sigue investigando para tener más elementos y más aportes que nos hagan inclinar la balanza. Hasta la fecha, la información más reciente hace que la balanza se incline al no uso de aspirina en prevención primaria, a individualizar cada caso para saber si beneficia o no. Y para esto se investigaron poblaciones de diferentes perfiles, personas mayores con diabetes, personas mayores con hipertensión o personas con riesgo cardiovascular bajo, moderado y alto. Y es a través de esa información que se han dado estos resultados. Algunos estudios han concluido que es probable que el riesgo de aparición de eventos de sangrado disminuya con la disminución de la dosis, en lugar de 100 miligramos, 81 o 75 miligramos. Pero eso todavía está bajo investigación para poder ser categóricos y poder demostrar algo diferente
a lo que hasta ahora les estoy compartiendo. Si les pareció el video interesante, compártalo con sus amistades, dele like, déjenos un comentario. Gracias por acompañarnos en este nuevo video.